Yo la verdad es que soy Laura Meneiro. Yo soy trauma general. Decir que soy trauma general y de vez en cuando veo niños. Decir que soy especialista en ortopedia infantil sería una mentira y sería, no sé, como digo yo, sería un insulto para los grandes especialistas a los que tengo enfrente. Y luego, por otra parte, cuando nos llamaron a Ferrol y nos dijeron si podíamos dar una charla, mi compañero, Prol, dijo, va, damos muñeca. Total, es lo más fácil. Y yo dije, bien, de puta madre. Es facilito, es sencillo. Y pasé de una alegría importante hasta que me presenté y me puse a hacer la presentación, que ya me fui haciendo más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita. No te preocupes, no me arreglo así. Cada vez era más pequeña y encima esa teoría de que siempre te dicen no pasa nada, haz la presentación, que como tú eres el que ha leído algo últimamente de todo esto, eres el que más sabe de toda la sala. Mentira, hay gente que sabe mucho más que yo. Entonces, bueno, disculpadme, yo solo hago una presentación de lo que a mí me gustaría que me hubiesen enseñado cuando era residente. ¿Vale? Porque de todos los que estáis aquí, a mano alzada, ¿quién ha puesto un yeso o ha operado alguna vez alguna fractura de un niño? De radio distal. ¿Nadie? Me refiero. Yo doy por hecho que todo el mundo ha puesto un yeso a una fractura en rodete, ¿no? ¿Los R1 que andan por ahí? Sí. Sí, todos, ¿no? Claro, entonces también es verdad que vamos a ir aprendiendo todos un poquito y de hecho incluso nos sorprendemos, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué hemos todos tratado alguna vez alguna fractura de radio distal o de cúbito distal? Una, porque es la fractura más frecuente. Hasta el 40% de las fracturas en niños se produce en el antebrazo y la inmensa mayoría en radio en cúbito distal. Hasta uno de cada 4 niñas van a tener una fractura de radio distal o de muñeca a lo largo de su infancia y si esos son niños, pues sube hasta el 42% de las ocasiones. Lo más frecuente, las fracturas en rodete. ¿Vale? Entonces, clasificaciones, ¿cuáles utilizáis vosotros? ¿Alguien utiliza la clasificación AO? Porque la AO también tiene clasificación para las fracturas de todos los huesos largos y las articulares. Entonces aquí nos encontramos, bueno, la localización y la morfología, pero ninguno de nosotros utiliza en el día a día. Miro para aquí porque, hombre, si no se utiliza él, lógicamente nosotros tampoco. ¿Y qué hacemos? Me refiero, ¿qué tipo de clasificación utilizamos? Bueno, la deformidad que nos encontramos. Esa es, en verdad, ¿este qué es? Una fractura en rodete, todos de acuerdo, ¿no? ¿Por qué se produce una fractura en rodete? Por una compresión axial, es una compresión directa y lo que se produce es como una insuflación. Sí, inflan las corticales, pero no llegan a romper. Estas son las más frecuentes, yo os explicaba antes, ¿no? Que aparecen en el 40% de las fracturas de radio distal. Tenemos que recordar una cosa, que el hueso es plástico, me refiero, se deforma, pero no es elástico. Es decir, esa deformidad no se vuelve a corregir cuando la fuerza desaparece. Por eso, cuando se produce esa deformidad plástica y las corticales no rompen, encontramos con esto, que es una deformidad plástica, como antes Abela nos comentaba. Y tenemos, por otra parte, cuando esa deformidad, el traumatismo, la fuerza es lo suficientemente fuerte, lo que se produce son unas fracturas, una ruptura de la cortical. Si es incompleta, es lo que nosotros llamamos entallo verde. Si es completa, es una fractura completa, desplazada o no desplazada. Hasta ahí todos, ¿no? Pero es normal. Y ahora aparecen también en los niños las fracturas fisarias. Todos vamos a hablar de ellos, ¿no? De las fracturas epifisarias. Y entonces aquí está Salter y Harrison quien las describió. No me voy a parar para nada en describiros ellos. Y cuando nosotros nos encontramos ante un niño que ha tenido un traumatismo en el antebrazo o en cualquier sitio, tenemos que siempre hacer una buena anamnesis, pararnos en los antecedentes personales. Es raro, pero siempre tenéis que tener ahí en la cabeza lo del niño maltratado. Hay muchas fracturas de radio distal, son muy frecuentes, entonces es raro que aparezca un niño maltratado y que tú lo diagnostiques por la primera fractura de una muñeca. Pero si el mecanismo de lesión no te cuadra, la historia no te cuadra, siempre tenéis que tenerlo ahí. Y luego hacer una buena exploración, ¿vale? Neurovascular.
Las fracturas de radio distal, de cúbito distal, pocas veces llevan asociadas alteraciones neurológicas. Aquí probablemente sí que podáis jugar, si no está muy desplazada, a piedra, papel y tijera. No os lo explico porque, bueno, ya lo habéis oído en varias de las explicaciones, ¿no?, de las anteriores. Y siempre hacer una radiografía, una P y una lateral de la muñeca, y acordaros siempre de las articulaciones que están por arriba y por abajo, justo para descartar pues un Monteria, descartar también un Galeazzi y demás, ¿vale? Pero yo me voy a centrar en nuestro día a día en urgencias, ¿vale? Entonces, vamos a ello. Yo a mano alzada. Esto estamos todos de acuerdo que es una fractura en rodete, igual que la que os enseñé antes. Niño, 5 o 6 años, fractura en rodete. ¿Qué tipo de inmovilización utilizáis vosotros en el día a día? ¿Nada? ¿Alguien le echa huevos y le dice al padre, venga, señorito, darse para casa? ¿Alguno? ¿Una férula antebraquiopalmar? ¿Quién utiliza una férula? ¿Un yeso antebraquiopalmar? Y un yeso braquiopalmar. ¿Alguien le inmoviliza? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Es decir, la inmensa mayoría en su día a día utiliza una férula o un yeso cerrado. Bueno, ¿cuál es la nueva tendencia? Pensé que ya no salía. Bueno, pues mira, la NICE en el 2016 pues ya ponía en dudas de que las fracturas en rodete hubiera que inmovilizarlas. Que a lo mejor estábamos siendo demasiado exagerados inmovilizando las fracturas en rodete. ¿Alguna vez lo habíais pensado? De no ponerles nada y mandarlo a su casa. Algunos ya lo habéis leído alguna vez, ¿no? De hecho, ahora en el 2022 salió publicada un estudio que era el estudio FORCE, que lo que hacían era, cogían los niños, llegaban a urgencias y los propios padres y los niños decidían qué tipo de inmovilización se tenían que realizar. Entonces, los niños, bueno, algunos no le ponían nada, otros les ponían una ferulita y incluso podían decidir si los iba a ver el traumatólogo a las 3 o 4 semanas o si no lo veían. ¿Y qué vieron? Que daba exactamente igual. Que los niños faltaban el mismo tiempo a clase, que el dolor residual era el mismo, que utilizaban la misma analgesia. Y de hecho, en el Reino Unido, que es donde se hizo ese estudio, pues ahora mismo redes sociales, lo que hacen es eso, es decirle a los padres y a los niños, y sobre todo a los ortopedas, que no hace falta inmovilizar una férula, una fractura en rodete. Estamos así un poco sorprendidos, ¿no? Entonces, hacen este resumen. Si tú lo que tienes es una fractura aislada del radio, distal, que es en sí en rodete, y siempre que no tenga una cortical afectada, es decir, que no sea una fractura completa ni un tallo verde, es decir, que estamos 100% seguros que es una fractura en rodete, no hace falta una inmovilización y no hace falta que lo siga un traumatólogo. Bueno, por lo menos eso ya os suena raro, ¿no? Os conté algo que probablemente no supieseis. Bueno, pues ya me voy. En lo que parece que no tenemos discusión es una fractura de las corticales, es una fractura completa, pero que no esté desplazada. Vale, ¿qué tipo de yeso utilizáis cuando aparece una fractura no desplazada? No es un rodete, corticales afectadas, fractura no desplazada. Utilizamos un yeso antebraquiopalmar. Utilizamos un yeso braquiopalmar. Pues depende del adjunto de guardia, de lo cansado o no que esté yo, ¿no? O utilizamos un antebraquiopalmar con un primer dedo mefero. No lo inmovilizáis, lo digo porque nadie ha levantado casi nada la mano ahora. Bueno, pues depende mucho de dónde esté localizado, ¿no? Y ahí lo importante es la anatomía. No os voy a repetir la anatomía que ya os contó Sabela. Recordad que el centro de rotación va desde la cabeza radial hasta la articulación radiocubital distal, que es el cúbito el que se mantiene en su sitio, en la zona de distal, y es el radio el que gira alrededor, ¿vale? Entonces, si la fractura está más proximal al pronador, ahí sí que el hecho de que pueda pronar y supinar puede hacer que se desplace la fractura. Entonces,
todas las fracturas proximales al pronador cuadrado debemos inmovilizarles el codo. Todas las que sean distales no sería necesario. Es ahí... Oh, estáis muy callados, no sé si lo estoy haciendo bien, si la estoy cagando a grande. Vale, muy bien. Y muy importante, poner un yeso, braquio o antebraquio, pero bien puesto. ¿Os suena el índice de yeso, el catch index? Sí, ¿no? Me refiero, lo que nos habla es que tiene que quedar bien ajustado. Si nos queda mucho espacio, algodón, aire y demás, la probabilidad de que se desplaza es muy superior. Aquí tenemos, ¿alguno de vosotros alguna vez pone yesos de estos de que se puedan bañar los niños? No. ¿Por qué? Porque nos amarga, porque no lo tenemos en urgencias. Lo digo porque llega el verano y todos los padres vienen y dicen, pero con esto no se puede bañar, ¿me puede usted colocar uno? ¿Qué? Bueno, ¿por qué no se hace? Bueno, pues algunas veces por vagancia. Yo siempre le digo a un padre que la fractura que puede llevar uno de esos yesos probablemente no necesite yeso, porque lo que se pone de debajo no es un algodón, si es como bolitas llenas de aire, entonces es como si tuviéramos un algodón muchísimo más grueso, de forma que tendríamos mucho más espacio aquí, entonces el riesgo de desplazamiento sería superior. Esa es la razón por la que no se ponen habitualmente. Es decir, para un rodete nos sirve, pero es que no servía no haberle puesto absolutamente nada, ¿vale? Entonces, se le ponen algunos, el yeso cerrado en un rodete, pues podría ser uno de estos que se pueden bañar, ¿vale? ¿Y qué hacemos con unas fracturas desplazadas de cúbito y radio? Bueno, pues siempre hablamos que depende mucho de la edad, depende mucho del desplazamiento. Entonces, tenemos aquí, pues, Noonan y Price, pues hace ya muchísimos años, en el año 98, pues nos explicaban qué angulación y qué rotación se podía permitir. Fijaros que, bueno, habla de fracturas proximales, pero también de distales. Entonces, nos decían que si los niños eran menores de 8 años, pues nos podíamos permitir angulaciones de menos de 15 grados, malrotaciones de menos de 30 y desplazamientos hasta el 100%. ¿Vale? Si eran mayores de 8 años, pues la angulación que nos podíamos permitir era un poquito menor, menos de 10 grados. ¿Vale? ¿Y por qué sí que nos permitimos angulaciones y malrotaciones que, por ejemplo, hablábamos de que en radio y cúbito proximal no nos lo podíamos permitir? Pues porque justo la fisis del radio distal es la que mejor nos va a permitir o que tiene una potencial de remodelación muchísimo mayor, ¿vale? En niños pequeñitos, hasta los 10 años, puede ser incluso de 10 grados al año. Vale, entonces, ¿qué haríamos con esta fractura? Es una fractura desplazada. ¿Qué tratamiento utilizaríamos? ¿Lo veis bien? ¿Sí? Vale. ¿Qué hacemos? ¿Un yeso cerrado sin manipularlo? ¿Alguien haría algo así? ¿Sí? No. ¿Reducción cerrada y un yeso antebraquio palmar? ¿Una reducción cerrada más un yeso braquiopalmar? ¿Una reducción cerrada más una K más, lógicamente, el yeso? ¿Una reducción cerrada más 2 AKs más otro yeso? Además, y, lógicamente, no descarto la reducción abierta, ¿no? ¿Okay? Claro, es que esto es múltiple. Bueno, este caso está sacado de un libro que lo que hicieron fue nada. Bueno, nada, le pondría un yeso, estoy por hecho. Y este es el seguimiento y lo que ha ido remodelando a lo largo de los años. Esto está sacado de este libro, que el doctor Juan Varela siempre cede y siempre de vez en cuando nos lo sube en nuestro chat. Entonces dice que capacidad de remodelación. Es muy marcada y llama muchísimo la atención, ¿no? Esto ya desde el año 2012 pues hay publicaciones que nos dicen que a lo mejor no hace falta reducir tanto, que a lo mejor podemos confiar un poquito más en la remodelación y sobre todo en la zona del radio distal.
Y de hecho, ahora mismo está abierto, bueno, esto es un protocolo que están haciendo en Estados Unidos, que aún están en fase de reclutamiento. De hecho, hablan de que en el 2024 acabarían el recopilar a los niños y demás. Y de lo que hacen es eso, simplemente tracción y ponerles un yeso. No, me refiero, no lo reducen ni nada. Y están haciendo ese estudio ahora mismo, ¿vale? Cuando los publican, pues hablaremos, ¿no? Muy bien. De todas maneras, lógicamente, yo lo sigo reduciendo. También hay así como una historia de que cuando nosotros encontramos una fractura desplazada, podríamos o deberíamos hacer un intento en urgencias de reducción. Para eso necesitamos ayuda, ¿no? Podemos utilizar muy bien los fármacos. El Calinox, que decía Sabela desde hace un año, nosotros en Ferrol, quedamos ahí en la esquinita, llevamos con Calinox más tiempo. Y desde que tenemos pediatras cada vez más colaboradores, jóvenes que intentan echarnos una manilla, es decir, vamos a reducir y ahí están. Utiliza fentanilo intranasal. Si es bastante desplazada, tal, incluso utilizan ketamina y siempre Calinox, el óxido. Y en muchas ocasiones consiguen no tener que llegar a quirófano, claro. Lo que pasa es que en urgencias hacemos una reducción, pero no siempre tenemos que me refiero, poner la aguja. Entonces, ¿cómo hacemos esa reducción? Claro, porque ¿qué solemos hacer en un adulto? Nos enganchamos, tiramos y ¡zaca! Para abajo, ¿no? En un niño es completamente lo contrario, ¿vale? Si tú lo quieres reducir sin ayuda de nada, de una aguja que es el que te haga palanca y demás, lo que tienes que hacer es, si tú tiras, pocas veces eres capaz de llegar a alinear esto que aquí para meterle el dedo y que baje. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Traccionar hacia arriba, aquí este es el punto de tracción, y cuando somos capaces de ponerlo a 90 grados es en el momento que bajamos. ¿Habéis hecho alguna vez esta reducción de ponerle la mano aquí al niño? Me miráis así con cara como, sí, pues yo sí, y supongo que vosotros también, ¿no? ¿Qué? Efectivamente. Efectivamente. ¿Qué pasa? Que si nosotros le ponemos un yeso a una fractura desplazada con esto y no ponemos nada mayores, lo más probable es que tenemos entre un 20 y un 40% de posibilidades de que se nos desplace la fractura. Esta pérdida de erupción baja al 0,5%, siempre en todas las publicaciones, en menos del 1%, si le asociamos una aguja de Kirchner. Acá os habéis puesto todos alguna vez en una muñeca, ¿no? Me refiero, de R3 para arriba, ¿no? Entonces, cosas tonterías, pero bueno, que si no te lo explican alguna vez, si tú ya lo tienes en quirófano, dormido, y le tienes pensado poner una aguja de Kirchner, pues, ¿cómo se reduce? Metemos la aguja en la zona dorsal, en el foco de fractura. Lo utilizamos como brazo de palanca, tiramos, y en el momento que nos hace clac, y se nos reduce, ya directamente la metemos para meterlo en la cortical volar. ¿Vale? Eso se puede hacer lo mismo, reducir y luego no metérselo así, sino que meterlo extrafocal, que también nos hubiese valido, y podemos asociarle o no una desde radial. Acordaros, existe el nervio radial, están los extensores, está por ahí también la vena, que todos esos se pueden ver afectados en el momento que metemos las agujas, la aguja de Kirchner. Y eso pasa, hay complicaciones metiendo agujas de Kirchner. Joder, si eso lo metes hasta el R1 y el R2. No, hay complicaciones. De hecho, todas las publicaciones hablan de complicaciones entre un 15 y un 20%. Es decir, una de cada 5 es como para pensarse. Entonces, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con sentido común. Entonces, esto de, mételo por ahí, a ver, que no va, y vuelve a meter, vuelve y tal, y vuelve y gira y tal, cuales. No, acordaros que justo ahí está el nervio, lo que os hablaba antes. Entonces, es mejor hacer una pequeña incisión, abrir y utilizar el protector de la broca para, me refiero, cuando gire la aguja, que no os coja absolutamente nada. ¿Vale? Eso es eso. Y acordaros, si esa aguja va a pasar la fisis, un solo disparo, como os decía antes, Clara. Y lo que hablábamos antes, una aguja de Kirchner, 2 agujas de Kirchner, bueno, pues siempre todos pensamos cuantos más mejor, ¿no? Que nos da tal. Sin embargo, las publicaciones nos dicen
que si le vas a poner una aguja de Kirchner y el yeso, no hace falta poner una segunda y que no existen diferencias entre poner una o dos, ¿vale? Y retirarlas entre 3 o 4 semanitas. Esas quedan por fuera, estirar, no sé si lo hacéis en la consulta, lo hacéis ayudados por pediatría, todos en consulta, ¿no? Sí, nosotros tenemos unos pediatras muy colaboradores, pero las agujas de la muñeca también las quitamos en consulta. Vale, y solo recordaros que, bueno, normalmente, bueno, la verdad es que en esto no me metí mucho porque asumía que Isabela iba a hablar bastante de la fractura de Galeazzi, de la inestabilidad cubital distal y demás, pero cuando hay una fractura de radio distal o no, tenéis que siempre pensar, sobre todo en adolescentes, fijaros en la estiloides cubital. Y si existe una afectación de la estiloides cubital, pensad que puede ser inestable o que el fibrocartílago triangular puede tener algún tipo de lesión. Eso normalmente, alguno de vosotros vio que operándole, me refiero, que teniendo que reducir una fractura de muñeca, alguien le abriese a un niño para valorarle la estabilidad. Yo nunca. Pero bueno, está ahí, está publicado, tenemos que tener cuidadillo con eso, ¿vale? Y si vamos a las fracturas epifisiolisis, bueno, esto lo sabéis porque es nuestro día a día, ¿no? El 21% de las fracturas fisarias de radio distal, de las fracturas de radio distal son fisarias y las más frecuentes son las tipos 2 de Salter y Harris. Y vamos otra vez a cosas de controversia. Bueno, ¿cuánto en una fractura tipo 1 o tipo 2 de Salter y Harris, cuánto desplazamiento nos podemos permitir? Ninguno. Debemos buscar la reducción anatómica. ¿Quién piensa eso? 2, el 25%. 3, el 50%. Nadie le está echando huevos, ¿eh? Y 4, la regla del tercio, el 33%. ¿Cuánto permitís vosotros? Lo que os diga el adjunto de, eso deixado así, que eso remodela, ¿no? ¿Qué? Tú buscas el anatómico. Yo creo que todos queremos el anatómico, ¿no? ¿Qué? Efectivamente, también. Fijaros el detalle. Hay varias publicaciones, pero una de estas es que es bastante reciente, del 2022, que lo que hacen es, me llamaba la atención porque hablaba de niños entre 5 y 16 años. Entonces decían que a la semana lo que miraban eran los desplazamientos que tenían este tipo de fracturas, hablaba de las tipo 2, a la semana. Entonces hablaba de que si ese desplazamiento era entre el 10 y el 20%, entre las 6 y las 8 semanas se había conseguido que eso se alinease completamente. Y que si esos desplazamientos hablaba del 51,3%, es decir, más del 50%, a los 6 meses estaban completamente alineados. Sorprendidos, ¿no? Yo también. Aún así, todos buscamos la reducción anatómica, ¿no? Entonces, si cuando hacemos la reducción, acordaos de que tenemos que intentar meter las agujas lo más centradas, intentando evitar los puentes fisarios, ¿vale? Y a poder ser en uno, y si son 2 agujas, en 2 tiros, ¿vale? Y ponía pues porque me llamaba un poquito la atención, está publicado, era, en lugar de la dorsal, era volar, era con... Entonces, lo que hicieron fue poner una placa volar con los 2 tornillitos allí. Entonces, era como un soporte, efectivamente. Bueno, y claro, si nos encontramos con un tipo 3 o un tipo 4, se tratan de fracturas articulares y hombre, está de más decir que hay publicaciones que dicen que si existe afectación articular, el pronóstico es mucho peor, entonces que el tratamiento tiene que ser intentar conseguir una reducción anatómica articular. Ahí habitualmente tenemos que abrir. Vale. Y las famosas tipo 5. ¿Alguna vez habéis diagnosticado una tipo 5? No. En agudo. Mito, realidad. En realidad, me refiero. Yo no estoy hablando de mitos, estoy hablando de lo que pasa en urgencias. Porque hay una publicación que dicen que si la tipo 5 es un mito, es una realidad. Claro, pues digo yo. Bueno, solo sabemos que de vez en cuando aparece alguien que tuvo un traumatismo, que le dolió, que dio el coñazo y que de repente el cúbito le crece más que el radio. Y entonces sabemos qué pasa. Entonces, con el tiempo diagnosticaremos una fractura epifisial de años atrás. Vale, entonces,
en donde no vamos a tener dudas de cuándo tenemos que, en estos casos que tenemos que hacer cirugía. En fracturas abiertas, recordad, las fracturas abiertas de muñecas en niños son muy, muy infrecuentes y normalmente las que son abiertas suelen ser puntiformes tipo 1, lesiones neurovasculares, síndromes compartimentales. ¿Alguna vez habéis visto algún síndrome compartimental, alguna fractura de muñeca de un chaval? Yo sí, solo uno, que había hecho parkour. Prefiero una fractura desplazada, como la que vimos antes, que se había caído haciendo parkour y lo tuvimos que abrir. Y, lógicamente, en fracturas con afectación intraarticular. Entonces, mi resumen, ¿no? El que tal. Las fracturas en rodete, ¿las inmovilizamos? Yo creo, me decía, después de esta charla no, pues yo las voy a seguir inmovilizando. Con una férula o con un yeso cerrado, me da exactamente igual, pero que un niño venga con una fractura a urgencias y le digas a sus padres palmadita en la espalda y para casa, es muy difícil desde el punto de vista explicárselo a ellos, ¿no? Entonces, lo que a lo mejor no es necesario, o lo que yo me planteo es si es necesario verlo a las 3 o 4 semanas nosotros. A lo mejor esa ferulita que le pongamos la puede retirar su pediatra y sin necesidad de tener y sobrecargar las consultas de ortopedia infantil con fracturas en principio benignas. Eso sí, eso tiene que tener una cosa, que es que las puertas muy abiertas a que el pediatra ante cualquier problema te lo pueda mandar. Eso es también. Vale, cuando las fracturas con una afectación cortical, es decir, o un tallo verde o una fractura no desplazada, pues lo importante es que los yesos estén bien puestos y para eso hay que poner muchos y pararse en ellos. Las fracturas desplazadas, ¿nos la jugamos a que lo arregle toda la remodelación? Hombre, la remodelación ayuda, lógicamente. ¿Qué me sirve a mí? A no echarme las manos a la cabeza cuando a la semana se me desplazó un poquito la fractura, a los 15 días, ¿no? Que, hostia, pues hay que intentar moverla ahora. Bueno, ahora ya está, eso no lo va a mover nadie. Yo intento dejarlas anatómicas en urgencias y si luego se desplazan un poquito, bueno, eso hasta un 10, 20, hasta el 50 no sé si seré capaz de aguantar, hasta el 50% de desplazamiento, ¿vale? Si las reducciones las hacemos en urgencias, por favor, pedir ayuda a quien sabe analgesiar y anestesiar como Dios manda, que no es mi caso. Y si lo tenemos dormido, es decir, decimos hacer la reducción en quirófano, yo no me voy tranquila sin dejarle pasada una aguja de Kirchner. Y muchas gracias.